Saludos amigos de Servifrío CB, como siempre y con mucho cariño. En el mundo de la refrigeración, especialmente en las tarjetas electrónicas. Y hoy vamos a hablar del capítulo número 6, funcionamiento del microcontrolador en el aire acondicionado. Escuchábamos en el fondo del inicio del video a Sinéad O'Connor, que falleció el 26 de julio del año 2023, una hermosa cantante. Y con esto arrancamos en Servifrío CB hablando del microcontrolador. Dentro de los conceptos que tenemos acá, te traigo que un microcontrolador es un circuito integrado que incluye en su interior 3 unidades funcionales de un ordenador como CPU, memoria y unidades ES. Dice aquí que se trata de un ordenador completo en un solo circuito integrado capaz de ejecutar distintas instrucciones de forma secuencial con el fin de controlar o automatizar el proceso. Bien, aquí tenemos de la empresa Microchip una serie de microcontroladores, modelos, que lo vemos en la tarjeta electrónica. Ya aquí en la imagen tenemos la tarjeta, el microcontrolador, en la ruta de la corriente alterna y de la corriente en directa. Y bien, dice que bueno, tarjeta de 220 voltios, el microcontrolador ejecuta todas las funciones necesarias a la vez que una vez que está transformada la corriente. Pues bien, él no trabaja con corriente alterna, sino con corriente continua, que ha sido rectificada y que es de solo 12 o 24 voltios. Bien, inicia el funcionamiento de una forma automática y ya tenemos esta imagen que la conseguimos en las tarjetas universales. Viene en la parte de atrás. Veamos cómo el microcontrolador controla la acción, valga la redundancia, de cada uno de los elementos denominados periféricos del equipo de aire acondicionado. Bien, ahí vemos todos los componentes. Esta es una tarjeta que vemos allí con sus relés, sus conectores, y allí también está presente el microcontrolador. Esta es una guía que sale en las tarjetas universales para que tú sepas cómo instalarla, ¿no? Bien, vamos entonces ya está hablando de los componentes del microcontrolador. Entre ellos se destaca memoria, unidad de procesamiento, periféricos, puertos 1-0. Bien, ya conocido estos 4 elementos, vamos a irlo desarrollando cada uno. Cada elemento, esto es como la memoria. Ella dice aquí que las funciones que puede ejecutar, el código con la sentencia que ejecutará, los cálculos volátiles que van en la ejecución de los códigos. Aquí lo que te está informando es cómo la memoria contiene entre sí el software que se le diseñó y de cómo a través de esta codificación va a cumplir las acciones que debe tener de forma directa cuando usted prende el aire o cuando manipula el control remoto a través del infrarrojo. ¿Ve? Entonces, ahora vamos a hablar de la unidad de procesamiento, el segundo componente. Y dice que se encarga de ejecutar las instrucciones programadas en la memoria. Bien, entonces, esta unidad de procesamiento es una unidad que va dándole instrucciones para que cada periférico, cada elemento, ventiladores, luces, todo lo que compone la tarjeta electrónica de aire acondicionado pueda ejecutar en el tiempo que se le da de forma directa o a través del control remoto. Ahora sí vamos a hablar qué son los periféricos, que lo estamos nombrando. Dicen que auxilian en la ejecución de las instrucciones. Temporizadores, convertidores, puertos de comunicación y contadores. Bien, aquí vemos que el microcontrolador tiene información para el compresor a través de relé, ventiladores exteriores, válvulas de 4 vías, ventilador interior, deflectores de aire, convertidor selector, panel visual, entre otras. Tiene su alimentación eléctrica, señal de mando a distancia y sensores de temperatura y humedad, que son los termistores. Vean lo importante entonces, aquí ya tenemos el puerto 1-0. Fíjate que tiene una mueca arriba y al contrario a las agujas del reloj va la numeración del 1 al 18 para que desde el 1 al 9 tengamos los elementos de entrada, como vemos en la flecha. Algunos tienen capacidad dual, entrada y salida, y los otros deberán ser de salida. Bien, de esta manera entonces los puertos de entrada en el cual se leen las señales exterior, programan las señales para los elementos y permite la comunicación con otros controladores. Bueno, ahora vamos a hablar de la señal de control de velocidad para los ventiladores. Aquí pongamos mucha atención. Los motores que se utilizan en los equipos comunes de refrigeración y sistemas inverter simples normalmente son de corriente alterna para variar su velocidad empleando un trial.
son de corriente alterna, quiere decir que los voltajes que ellos utilizan son de 24 para abajo. Y los ventiladores de corriente continua son de 110 o 220. Dice que se encarga a través de un triac, una señal de pulso, de acuerdo al programa que desee el usuario. ¿Ve? Entonces, este diagrama, aquí vemos el primer diagrama y que nos da desde donde el microcontrolador puede enviarle señal a los periféricos para que funcione la tarjeta. Aquí tenemos que poner atención a que nos están hablando de señales de corriente continua, para ventiladores y todas las luces, y de corriente alterna para también ventiladores y luces. Por eso que hay una diferencia allí entre este tipo. Y otra diferencia que encontramos, y vemos este diagrama de los ventiladores de la turbina en los split, la parte de adelante, ¿verdad? Su alimentación se da por relé. Este es un ventilador de 2 velocidades. Tiene 2 relés que recibe la señal desde el microcontrolador o la memoria. Y bueno, aquí está el cablecito del capacitor. Pero fíjense, usa relé este diagrama. Usted tiene que manejar esta diferencia para que cuando usted esté revisando la tarjeta electrónica, usted comprenda los tipos de tarjeta. Ahora vemos otro ejemplo, un ventilador de una sola velocidad que lo alimenta un triac, ya no usa relé, y viene una información del otro acoplador en la parte de base, tiene los 2 anodos para la alimentación y viene desde el microcontrolador. Entonces, microcontrolador, memoria, el autoacoplador, de una vez tenemos aquí el termistor y alimenta el ventilador a través de señales de pulso. Es un poquito complicado entender lo que llaman señales de pulso, pero lo vamos desarrollando. Bien, entonces el microcontrolador en la variancia de velocidad. Ya vimos los tipos de ventilador. Ahora fíjense cómo varía la velocidad. Este envía una señal que pasa por un IC de tipo drive y luego por un sistema de autoacoplador y llega al triac. Ya desde el IC y el autoacoplador, esa curva sinusoidal le va dando una pulsación al triac para que se configura y controlar el porcentaje de esa señal o el voltaje que proporciona al motor AC. Por eso que ustedes en los ventiladores de turbina ven cómo va girando y de repente parece que gira más y de repente baja menos. Eso va a estar en función de estos pulsos que le envía en función del refrigerante que va pasando por el evaporador. La necesidad de sacar más aire que otro. Bien, aquí tenemos entonces las variaciones de lo sinusoidal que hace que a través de estas pulsaciones en el control de fase me varíen las velocidades. Y es entonces este tristor el que toma los momentos de la onda. Pero este control, se dice aquí que las fases de disparo resultan en conducción, que ve la parte negrita que se ve reflejado en el motor de una variación de potencia y por ende su velocidad. Este pulso de disparo es colocado en la compuerta del triac, que es la letra G, por eso es punto G, para controlar el paso semidimensional positivo de la onda. El ángulo de disparo es el tiempo que se habilita la compuerta para dejar pasar el voltaje a través del triac. Fíjate, es una compuerta, recibe una cantidad de voltaje y se cierra, da las pulsaciones y permite que aumente la velocidad o disminuya si fuese el caso. Entonces, este circuito integrado IC o drive, fíjate que igualito que está la mueca, lo que hablamos al principio, tiene los diodos, los anodos, para que estas pulsaciones me alimenten estos 12 voltios que se requiere para habilitar o deshabilitar los relés. Este es en el que usa relé. En el que no usamos relé, tenemos el triac de forma directa que viene del autoacoplador. Poco a poco vamos comprendiendo, aunque voy un poquito rápido porque el tiempo que tú dispones en los videos, pero tú lo puedes repetir, lo verlo poco a poco. Bien, entonces este circuito se encarga de eso. Semiciclo de un pulso de activación. Fíjate, aquí tenemos una gráfica donde allí dice que la señal de disparo debe estar sincronizada con la línea de corriente alterna de manera que el microprocesador pueda gatillar el triac en cualquier parte de la onda. Pero para eso el MUD tiene un circuito específico que se llama detector de cruce por cero. Lo vamos a ver en la tarjeta. Y gracias a la señal puede calcular el tiempo o el ángulo de disparo del triac para determinar la potencia del motor.
Bien, aquí ya tenemos la imagen. Fíjate, están los diodos de cruce por cero y un transistor detector de cruce por cero. O sea que la tarjeta ella misma tiene este detector para que luego los diodos hagan los cruces. Eso lo vamos a ver porque el ventilador no está soplando, se queda en una sola velocidad o está muy lento y no tiene relé. Entonces usted sabe que podemos tener un problema con este transistor o con los diodos. Ya vamos entrando poco a poco en el manejo de la tarjeta electrónica, en la práctica que vamos a tener, vamos a poder hacer estos cruces. Bien, entonces seguimos acá con el sensor RPM del motor del ventilador. Recuerde que estas revoluciones están dominadas por un sensor de efecto Hall ubicado en la proximidad de la flecha del rotor para monitorear la velocidad de giro y se conecta en la sección de la placa señalada. Este efecto Hall, el adentro de un ventilador, aquí tenemos la primera imagen, una plaquita electrónica muy pequeñita que ya tiene cómo él hacer esos cambios. Ahí va a estar dentro de él, está el triac que me va a dar los cambios de velocidad. Por lo general, cuando falla por completo este componente, es detectado por el microcontrolador y lo sitúa en modo de protección del equipo. Sale error. Sin embargo, hay ocasiones que falla de manera intermitente y no es interpretado inmediatamente por el microcontrolador. Al fallar de este modo, el abanico evaporador puede subir y bajar sus revoluciones sin control, ocasionando una perturbación del aire que entra en el ambiente. Yo no sé si usted ha visto alguna falla una vez, una turbina que sopla y se va, sopla y se va. Bueno, allá hay una falla que nos la está dando este tipo. Bien, aquí hablamos entonces del motor oscilación, que es movido por una serie de impulsos desde el microprocesador. Es lo que me venimos hablando. Este motor oscilador se le conoce como motorcito paso a paso, que mueve las persianas, las aletas de la consola y lo hace en función de que tiene un electrimani, pero la señal de corriente de este drive es el que le dice a él la pulsación para que él controle los giros que realiza esta persiana, hacia adelante, hacia atrás, más rápido, más lento o quedarse fijo. Ahora encontramos el receptor infrarrojo, que es donde usted pone la señal. Este infrarrojo es enviado de un control remoto, son recibidas por un receptor infrarrojo, que lo vamos a ver en la tarjeta electrónica, se transmite mediante el cable de la tarjeta de control. A veces no recibe, creemos que son las pilas, le damos golpe al control y nosotros que es el receptor infrarrojo que está dañado. Ella se encuentra en el microcontrolador que interpreta las señales como orden de activación. Cada vez que se pone un botón de control remoto, se emite un trama diferente según la función. Fíjate que en el control remoto, al presionar cualquier botón, automáticamente se emite un tren de pulso infrarrojo a través de un LED emisor de luz. Estos puntos, mira, aquí tiene inicio de la trama, on y off. ¿Por qué inicio de la trama? Porque cuando usted lo energiza de una vez, ¡pim!, y luego se apaga. El on y off, para que usted le dé, tiene modo de operación para que él haga todas sus funciones, pero usted puede cambiar la temperatura con el fan ventilador, mover hacia arriba, hacia abajo la temperatura, tiene el tiempo que usted quiera que trabaje, si es que se va a apagar a la medianoche, lo que llamamos el swing y otros elementos más. Bien, ahora vamos a hablar de la unidad display. Este es igual, este es el infrarrojo, la unidad display, la que sale hacia afuera, donde marcan las luces. Esta tiene una pantalla que necesita una serie de cables para alimentar estos píxeles. Algunos aires viejos de ventana usaban una cinta y sobre esa cinta había un elemento de información de cobre y otros tenían cable para que pueda, una vez que usted le da la función, transmitir la unidad display hacia la tarjeta electrónica, o por control remoto o por control de pulsación directa con la mano. Bien, entonces esta conexión del microcontrolador y de la unidad display. Ahí vemos cómo hay una serie de resistencias para que cada una de las señales que emita este microcontrolador pueda activar los periféricos. Todo es un homenaje que está allí de una serie de resistencias para que puedan ocurrir estas pulsaciones o esta orden que emite este software para que pueda dar funcionamiento en la tarjeta electrónica. Bueno, saludamos con mucho cariño. Mi nombre es César Viloria desde Servifrío. Ya llegamos a 100 videos en nuestra página de YouTube con contenido teórico y con contenido práctico. Recuerda, el autoestudio requiere dedicación, tiempo. No solamente ver cómo se repara algo, sino saber el porqué, especialmente en la electrónica.
Y ahí también está otro canal que te invito a que nos apoyes, un canal nuevo que dejamos allí para tu disfrute. Y vamos a subir algunos videos. Si estás reparando y tienes algún video, nos lo puedes hacer llegar. Bien, dice que en la sección 1 de la lámina anterior está la unidad, vemos la unidad de display, y en la sección 2 y 3 podemos ver de la representación eléctrica del panel. Cada segmento es interpretado con un LED que tiene un cátodo común, así que solo se iluminará el segmento alimentado entre los pines correspondientes, anodo, cátodo. Estos pines son controlados por el microprocesador. También hay unidad de display con segmentos anodos comunes para que prendan varias luces. En algunos equipos los datos provenientes del microcontrolador van primero a un decodificador. Bien, vamos a hablar de regulador de tensión de 12 voltios. Son de la familia de los tristores. ¿Por qué? Porque tienen tres elementos, una entrada, una salida y un control base, que es el que viene del microcontrolador. ¿Ve? O tierra, algunos dicen que es un control base de tierra. Tenemos entrada y salida de la etapa del relay y desde el puente rectificador. Claro, porque los voltajes que deben estar ahí deben ser estables. Esta corriente ya una vez transformada en 12 voltios, rectificada, entonces este regula, por eso que es un regulador de tensión, regula que lleguen exactamente los 12 voltios, porque aquí también tenemos en el caso de el 7805, que viene también después del 12 voltios, y dice aquí que este proceso se da como resultado de una salida aproximada de 6 voltios de corriente continua. Por eso es que el 7812 regula los 12 y luego el 05 regula los 5. Ahí te dicen, uno va para unos relés, para unos motores de 12 voltios, mientras que los de 5 voltios, microcontrolador, temperatura o sensores y otros elementos más. Bien, continuamos entonces. Dice que los reguladores de voltaje de la tarjeta de aire acondicionado vienen de un puente rectificador como voltaje de entrada y tienen una salida hacia los componentes que va a alimentar. Es importante, entonces vamos a estar haciendo un video también del puente, este puente de rectificador. La señal ya está concebida en el microprocesador a través de su memoria o software, desde el inicio del trama al iniciar la tarjeta. Yo le decía que usted energiza, aunque no toque control, ya ahí vemos un cambio. NTC y PTC son resistencias variables. O sea, su valor de resistencia en ohmios varía dependiendo de la temperatura, por eso la letra T. ¿Ve? Y el NTC, coeficiente de temperatura negativo, cuando la temperatura aumenta, su resistencia cambia a un valor negativo, su resistencia baja. El PTC, coeficiente de temperatura positivo, cuando la temperatura aumenta, su resistencia cambia hacia un valor. Esto lo vamos a ver PTC y NTC en todos los aires acondicionados, inclusive en las neveras. Termistores o sensores de temperatura. Su función de dispositivo también es conocido como sonda y es de registrar o censar los cambios de temperatura. Esto es un NTC porque este es para abajo que él da la señal. Su diseño y fabricación con componentes específicos permiten que la resistencia varíe de acuerdo a la temperatura. Esos son los cablecitos que llevan los aire acondicionados. Vamos a hacer un video solamente de eso, porque es importante ver los ohmiajes, los kilómetros de cada uno de ellos, que son los que gradúan la temperatura y con ello la orden para que apague el compresor. A modo de referencia, en la gran mayoría de los casos, el divisor está diseñado para que sea a los 25 grados centígrados. El voltaje representa los terminales del sensor sea alrededor de 2.5, justo a la mitad de la fuente de 5 voltios. Ven cómo le toman un acceso allí. Y gracias a este tipo de arreglo o acondicionamiento, la señal del microprocesador puede colectar la información en los diferentes sensores que tiene interconectados. Hay aire acondicionado que tienen más de 2 o 3 sensores, sobre todo los inverters. Bien, ahora quiero refrescar. Vamos a comprobar si un microprocesador está dañado. Esto a nivel técnico, someramente, porque puede haber fallas de software, ya es así. Es muy difícil detectarla, tiempo de uso, elementos de mala calidad, pero eso es una falla muy poco común. Estos equipos generalmente una electrónica asiática, china, japonés, taiwanés, coreano, pues son muy buenos. Entonces dice para verificar un microcontrolador. Ponga atención, la forma más rápida para verificar si un micro está muerto es verificar que llega alimentación y que el cristal de cuarzo extremo esté oscilando.
Vamos a hacer una práctica sobre eso. Si el micro está alimentado, pero no oscila, hay que comprobar que el cuarzo, si está bien o está muerto, o sea que hay una falla allí. En muchos casos, sobre todo en los equipos económicos, hay un oscilador externo, por lo que no se puede hacer esta prueba. Tendríamos que tener un osciloscopio para poder revisar estos elementos. Hay que descansar otras causas externas culpables, como recalentamiento, daño físico, que pueden inclemencia del calor, sucio, animales muertos que han obstruido el paso, alguna sobrecarga de tensión. Dije que lo de software era muy raro, pero sí existe. O el legado de la memoria original, pues ya tanto reprogramarse, se ha perdido parte de este funcionamiento. Muy poco común, pero existe. Bien, ya hemos terminado este curso, esta clase, y analicemos que el microcontrolador entonces es el cerebro de la tarjeta electrónica. Y aunque sea difícil que se dañe, puede que uno de sus componentes tenga una avería. Por ello es improbable conocer el funcionamiento operativo en cada uno de sus pines. Se pueden revisar, lo vamos haciendo en práctica. Hay gente que cuando se daña un pin, solda un puente directo al periférico que no está siendo alimentado. Bien, entonces es el análisis que te traemos como un resumen de este video. Lo puedes ver varias veces. Y te dejo una actividad práctica aquí. Dibuje la ruta del microprocesador hacia el ventilador. Si usted no comprende la ruta desde el microprocesador hacia cada uno de los elementos, es como que no hayamos visto esta clase. Por eso te mando esta asignación de que tú busques el microprocesador en la tarjeta y vayas viendo toda la ruta que cada uno de los pines tiene. Claro, aquí es una actividad práctica de los cuatro que he considerado más relevantes, pero todos son importantes para que pueda funcionar correctamente la tarjeta. La autoevaluación, bueno, con la asignación anterior, los esquemas desarrollados el video, cada ruta, si está buena, vale un 25%. El autoestudio es quizá uno de los sistemas educativos más complejos, porque depende del interés que tú le pongas. Muchos se desesperan, quieren ver puro video de la gente haciendo, pero allí a veces no está la información del por qué, el para qué, sino solamente el cómo. Y ya tú estás en un nivel de saber el para qué y el por qué, que te facilita entender mejor el problema. Bien, con mucho cariño, César Viloria de Servifrío CB. Aquí te dejo 3 recomendaciones. Tecnología inversa en la refrigeración, cómo armar una bomba de vacío, aunque ya no se use, porque ahora venden su bomba de vacío. Y partes de la tarjeta electrónica, que es la primera clase práctica de este curso que estamos viendo a través de Servifrío. Ya tenemos la clase 7, subió primero que la 6, pero cada clase está diseñada de manera que se pueda comprender. Y esta semana tenemos la clase número 8. Con mucho cariño, esto es Servifrío.